la gente no quiere nada de Dios. Se mira un poquito irónica la situación en la que, a pesar de la muerte, a pesar de tanta criminalidad, tanta violencia, a pesar de tanto dolor que embarga a las familias, de tanta muerte de los jóvenes y de las señoritas, de familias destruidas, matrimonios en divorcio, niños abandonados, y todo esto forma un conjunto de desgracias para el ser humano que directamente lo están llevando a la muerte, lo están llevando, hermanos, ya sea al suicidio o la persona muere porque la asesinan, pero en fin, todas estas cosas están llevando al hombre al fracaso, a la muerte directa. Y lo más impactante es que, a pesar de cómo la gente está sufriendo, la gente de Dios no quiere nada. Cuesta hallar gente que quiera venir a los pies del Señor, que quiera pedirle perdón, que quiera seguir su camino. Cuesta hallar gente que quiera abandonar su manera de vivir. Cuesta hallar gente que quiera entregarle su corazón al Señor, doblar las rodillas y pedir perdón. Cuesta hallar gente que quiera abandonar el pecado y buscar a Dios. Es más, hasta dentro del evangelio, la iglesia evangélica muchas veces está dormida espiritualmente. La iglesia evangélica no se compara en nada a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia, hermano, en primer lugar, una iglesia llena del Espíritu Santo. En segundo lugar, era una iglesia, hermano, dadivosa, una iglesia amorosa. Pero hoy en día estamos viendo que la iglesia carece de la llenura del Espíritu Santo. Y no me refiero al hecho práctico o a la evidencia de hablar lenguas o danzar o profetizar, que eso es como dije, como evidencia de la llenura del Espíritu Santo, sino que cuando me refiero a la llenura del Espíritu Santo, me refiero a lo que la Biblia enfatiza y dice de manera directa. El Señor Jesús les dice a los discípulos, cuando Él en el Monte de los Olivos se va a la presencia de Dios, al mismo cielo, frente a 500 testigos, hermano, el Señor les dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean llenos del poder de lo alto. Y cuando sean llenos del poder de lo alto, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La razón por la que Dios iba a enviar el Espíritu Santo para que llenara la iglesia era porque la iglesia se iba a enfrentar a un ataque, hermanos, demoníaco. La iglesia se iba a enfrentar a los mismos demonios, al mismo infierno. De hecho, la Biblia, hermano, enseña que el Señor Jesucristo les había dicho en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, versículo 16 en adelante. El Señor le dice a Pedro estas palabras: Pedro, tú eres una piedrecita, y sobre este tipo de fe, este tipo de declaración que tú has hecho, edificaré mi iglesia. Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, o alguno de los profetas, o Jeremías. Ahora Jesús dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Inmediatamente Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, eres el enviado. La palabra Mesías o el Cristo, ambas palabras griegas significan el ungido de Dios. ¿Están escuchando? El ungido de Dios. Déjeme recordarle que solo se ungían a tres tipos de personas. Se ungían a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. Así que cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, le está diciendo, tú eres el profeta, tú eres el Salvador, tú eres el Rey. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor, cuando ve que Pedro tiene revelación de Dios, le dice, y ahora yo te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro. La palabra Pedro viene de la traducción Petra, que significa una piedrecita, una astillita de piedra. Tú eres una piedrecita.
y sobre esta declaración que tú has hecho, que yo soy Jesús, edificaré mi iglesia. Y le dice la palabra profética, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que el Señor estaba anunciando, que a la iglesia evangélica se le iba a venir una guerra mortal, un ataque satánico. ¿Por qué razón? Porque los únicos que se enfrentan a los demonios que están destruyendo y matando la vida del hombre, en realidad somos los cristianos. El gobierno y las diferentes entidades estatales, gubernamentales, políticas, militares y religiosas hacen un gran esfuerzo para tratar de frenar la criminalidad, la violencia, los asesinatos, los secuestros, las violaciones y cuánta maldad hay. Pero no lo pueden parar, porque detrás de cada vicio y detrás de cada maldad hay demonios que están incitando al hombre a pecar y a hacer lo malo. El único que puede frenar el avance del pecado y de la maldad y de los demonios se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, a través del bendito evangelio que nos ha dejado. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Me están entendiendo? Entonces, por la razón misma, el Señor Jesús no quería que la iglesia se fuera a predicar así nomás. Quería que fuera llena del Espíritu Santo primero. Llena del Espíritu Santo. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder de lo alto. Y me seréis testigos. El poder de Dios iba a dar autoridad a la iglesia para predicar un mensaje de verdad, un mensaje que cambia y que transforma, no un mensaje muerto, no un evangelio mediocre, sino un evangelio que transforma la vida del ser humano. Entonces la iglesia para predicar necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Y el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. Ahora escuchen lo que voy a decir, por favor. Voy a empezar con la iglesia y voy a terminar con los amigos. La Biblia dice que el juicio tiene que empezar por la casa. La Escritura dice que Jesús, después de haber resucitado, anduvo 40 días sobre la faz de la tierra. Amén. Después de 40 días Jesús asciende a los cielos. Y ese día 40, Jesús les dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean llenos del poder de lo alto. La Biblia dice que los discípulos entraron en el aposento y empezaron a orar, perseveraban unánimes, dice la Biblia, en el mismo pensar y en el mismo pensar y en el mismo sentir. Dice la Biblia que oraban los discípulos juntos. Y oiga bien, de 500 testigos que habían visto a Jesús irse al cielo, solo habían llegado 120 aproximadamente a orar al aposento alto. La Biblia dice que esos estaban orando. Y cuando llegó el día del Pentecostés, 10 días más tarde que Cristo había ascendido a los cielos, en el día número 50 el Espíritu Santo se derramó. Amén. Ahora déjeme repetirle esto de nuevo. Día 40 Jesús sube a los cielos. Día 50, después de 10 días que los discípulos están encerrados en el aposento, orando, perseverando en el mismo pensar y sentir, se derrama el Espíritu Santo. Para que usted tenga una idea, los discípulos se encerraron 10 días en oración, esperando la llenura del Espíritu Santo. Ahora usted va a entender por qué la iglesia evangélica no es llena del Espíritu Santo. Porque a la iglesia evangélica orar no le gusta. Vivimos en una época donde el evangelio da lástima, donde el evangelio muchas veces da vergüenza, donde el evangelio, hermano, en vez de ser el camino de la salvación, a veces es tropiezo. Porque hay mucha gente que está viviendo un evangelio, así como mencioné al principio, mediocre, un evangelio flojo, donde la gente está practicando el pecado. Y Dios aborrece ese tipo de conducta. Pero la razón por que la iglesia está en ese ambiente espiritual es porque no ha querido entregarle su corazón a Dios. El evangelio no es una religión más. El evangelio no es un pasatiempo más. No es un club social. El evangelio es el único método de Dios para salvación del ser humano. Y como iglesia debemos de vivir el verdadero evangelio. Así que el primer consejo en esta tarde, esta noche, es para que la iglesia vuelva,
hermano, a imitar los pasos de la iglesia primitiva. Con urgencia necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Nuestros gobernantes ya no hayan que hacer, hermano, con el país más violento de toda Latinoamérica y el mundo entero. Somos El Salvador. Es increíble cómo se ha desatado la violencia y no la para nadie. Llega un ministro, llega otro, y la policía hace una cosa, y los de la derecha dicen una cosa, los de la izquierda dicen otra cosa, y nadie puede parar, hermano, la maldad. Nadie puede frenar el pecado, y nadie puede detener la muerte, porque la muerte es producto del pecado, y mientras la gente siga pecando, seguirá muriendo. La única manera de permanecer vivo e irse con el Señor a heredar la vida eterna es de pedirle perdón, doblar la rodilla, abrir la boca y pedir misericordia antes que sea tarde. No sé si usted me está entendiendo. La iglesia tiene la